Hola a todos, buenas noches para los que están de noche y madrugada para los de madrugada. Bien, por aquí estamos de nuevo. Hoy la conferencia debe de ser muy interesante porque vamos a hablar del dinero y básicamente también de economía. ¿Por qué? Porque yo quiero que ustedes entiendan el dinero y entiendan sobre algo sobre economía y puedan ver cómo fue este plan macabro de los regresivos para someternos a través del dinero. De hecho, hay dos reportes, creo que habla con relación al dinero y la forma en que nos sometieron a la esclavitud, que es muy bueno que lo lean. Ahí yo vuelvo a insistir en que se lean todos los reportes, por favor. Lean los reportes, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Bien. Vamos a dar un par de minutos más de saludos y comenzamos la conferencia. Ahí les puse que el costo de admisión era un te amo padre para poder ingresar. Obviamente dejamos ingresar a todos. Eso lo hago para que entiendan que el dinero no es la base de todo, que nos los impusieron, que un gracias, un por favor, un te amo es un mejor pago que cualquier moneda. Lamentablemente ellos nos hicieron pagar por vivir en nuestro propio planeta, pero ya eso se va a empezar a desmontar. Perdón. Bien, bueno, yo espero que todos hayan saludado, que estén las personas. Vamos a esperar a ver. Hola Isney, vi tu saludo ahí. Solo somos 46. Vamos a ver si de aquí a un minuto subimos. Y bueno, pues empezaremos la conferencia. Los demás que la vean en off o en su defecto, que inicien con la introducción que vamos a hacer a partir de ahora. Yo quiero que entiendan la base del dinero. Y vamos a hacer un ejemplo sencillo sobre el dinero para que entiendan qué es el dinero. Porque muchas personas lamentablemente no lo entienden. No lo entienden. Entonces vamos a ver cómo podemos, vamos a suponer una comunidad de agricultores que cultivan todos los rubros para comer, que están en una comunidad cerrada, y en esa comunidad pues ellos empiezan a hacer trueque. Por ejemplo, el que cultiva arroz con el que cultiva las habichuelas, pues hacen un trueque. Yo te doy arroz y tú me das habichuelas, y obviamente comienza ahí, hola Lili, y tú comienzas ahí el trueque. Ese fue el primer sistema que se utilizó. Pero ¿qué pasa? Que si el que da arroz le queda arroz, o el que da habichuela y otros producen otras cosas que se consumen menos, se creaban desbalances. Entonces digamos que yo llegué y que pongo un almacén. Entonces, ¿qué hago? Yo les recibo el arroz al que produce arroz y se lo compro extendiéndole un vale mío. Mira, aquí te recibí tantas libras de arroz, al otro habichuela, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Todos vienen al almacén, los que han aportado, y entonces traen ese vale, y con ese vale se pueden llevar otros rubros que no son los que ellos cultivan. Y ahí se genera una mini economía, y el dinero son los vales. Obviamente el que le da valor al dinero soy yo, porque es el que recibo los rubros, y el almacén es que lo garantiza. Esos vales están soportados por esos rubros y entonces tienen ese valor. Todo este ejemplo es muy interesante para que entiendan lo que es realmente el dinero, porque es muy, muy importante que lo entiendan. ¿Por qué? Porque ahora vamos a empezar a hablar sobre la parte del dinero. Ustedes ya entendieron la base del dinero. El dinero es una energía de intercambio.
O sea que va a servir, se crea para servir de intercambio de los activos de todo tipo que están en el planeta. Entonces, creado esta forma de dinero, que sería el vale, pues ahora hablemos del dinero como lo conocemos. Y el primer formato del dinero como lo conocemos fue la moneda. Y la moneda tenía una gran virtud y era que tenía su valor intrínseco. O sea, en este caso, pues usaron el dinero con un valor intrínseco. O sea, tú me entregabas el arroz que me fuera a entregar y yo te entregaba una moneda, digamos, de oro, que avala por su valor del oro lo que tú me estás entregando. Y ya sabemos por qué el oro, pero también podía ser cobre. Por ejemplo, los centavos, recuerdo en mi niñez, pues eran de cobre y el centavo tenía el peso correspondiente al valor del cobre de un centavo. Ese es un valor obviamente que lo otorgaban los países y de eso hablaremos más adelante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo te entrego, digamos, centavos en cobre o monedas de oro o de plata o lo que fuera, y eso tiene el valor a el rubro que me entregaste y ya tú tienes dinero. O sea, mientras se hiciera con moneda, pues la garantía de un dinero que tiene respaldo, pues el respaldo es la propia moneda. Pero ¿qué pasa? Ese mercado, el mundo fue creciendo, la humanidad, se dividieron los países, etcétera, etcétera, y fueron creciendo, y entonces ahí entra el papel moneda. Pero el papel moneda requiere de un soporte que tiene que ser el gobierno y el banco central que se crearon para darle soporte a ese papel moneda. ¿Cómo? Porque para el gobierno poder emitir un papel moneda, tenía que existir el oro o el activo que lo respalda guardado en un almacén del Banco Central, y se supone que el Banco Central era el que auditaba, el que controlaba y de hecho al final terminaba con la política, determinaba la política económica. Entonces el papel moneda tenía que tener un respaldo en un almacén del Banco Central de ese país que le daba el valor intrínseco a ese papel, porque el papel por sí mismo pues no tiene ningún valor intrínseco. ¿Va más o menos entendiendo? Todo va claro hasta ahora. Me gustaría que alguien escribiera si hasta ahora se ha entendido bien, porque yo sé que hoy el tema es más técnico y me interesa que lo entiendan. A ver si alguien me escribe por aquí mismo un comentario de que todo se entiende bien. Entonces ya sabemos el papel moneda. Entonces ahora vamos a hablar de los créditos que se terminan con las tarjetas de crédito. Entonces esa tercera forma de dinero es un dinero a futuro. Porque cuando tú recibes un crédito, normalmente, supuestamente el banco soportaba ese dinero a futuro. O sea, te presta el banco el dinero sobrante de otros, te lo presta para que tú hagas lo que tienes que hacer con él y entonces el banco te lo cobra a futuro. Y ahí empezaron los créditos, que empezaron con las líneas de crédito, etcétera, etcétera. Y después terminaron con las tarjetas de crédito, porque ya las líneas de crédito eran más bien para empresas o personas de alto, pero las tarjetas de crédito se popularizan y entonces llegan a todo el mundo. Y ya de hecho ahí se crea el dinero electrónico como una forma de intercambio. Pero ojo, el dinero electrónico no genera papeletas ni monedas. Entonces ese dinero electrónico se suponía que hay una superintendencia de banco en cada país, que esa superintendencia de banco tenía como una especie de departamento que era de intercambio entre los bancos, porque comenzaba las transferencias bancarias entre cuentas, etcétera, y eso entonces tenía que ser controlado de manera que la superintendencia controla a los bancos para que ese dinero no se dé en exceso, sobre todo en la parte electrónica. De eso hablaremos más adelante. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que ese dinero electrónico pues es fácil de evadir. ¿Por qué? Porque no es un dinero de papeleta. Y de eso también seguiremos. Entonces vienen los gobiernos. Hablemos un poco de los gobiernos. Los gobiernos son los que tienen
el control del dinero de su país a través del Banco Central. Entonces, ahora voy a hacer un paréntesis para que entiendan por qué los regresivos, y voy a hacer un poquito de historia, que trajeron a los judíos al planeta Tierra y ellos hicieron el pacto, no sé si es Brit Milá o Brad Milá, no me acuerdo, yo soy muy malo para esto, ustedes lo buscan. Y ellos se hicieron dueños de la banca. Y ahí entraron mucho la familia Rothschild, que se encargó de tratar de hacer cómo, a través de la corrupción de los gobiernos, tomaban el control de los bancos centrales. O sea, los regresivos empezaron a subir mandatarios que eran secuaces de ellos, o híbridos, etcétera, etcétera. Entonces ahí ellos empezaban a tomar control de los gobiernos y obviamente del Banco Central. Fue un plan que a largo plazo llevaba a tener el control total del dinero y de todo su movimiento. ¿Para qué? Para ellos tener control de la humanidad. Que eso, como les dije anteriormente, está en los reportes anteriores. Entonces ahí entra un proceso muy interesante donde ellos, se supone que los bancos centrales pertenecen a los gobiernos, pero ahí viene la jugada maestra de ellos. Ellos mueven todo el poder hacia los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí ya ellos venían tratando de que el Banco Central de los Estados Unidos pasara a ser un banco privado. La diferencia entre un banco central y un banco privado es que el Banco Central pertenece al gobierno y maneja la política económica y audita la emisión de las papeletas y el control de lo que se llama la política monetaria y de la economía del país. Ahora bien, la banca privada no. Entonces ahí ellos hicieron una jugada maestra, que fue que la Reserva Federal es un banco privado de una familia que son los dueños y se convierte en el Banco Central de los Estados Unidos. Y ustedes saben por qué. Porque el oro iba a pasar a manos de los Anunnaki, que lo necesitaban para su atmósfera en su planeta. Entonces, esa es la jugada maestra. Esa jugada llevó años, que empieza, yo creo que con el asesinato de Abraham Lincoln, y por ejemplo, el hundimiento del Titanic y del dirigible Bilderberg, no me acuerdo cómo se llamaba, perdónenme los nombres, fueron saboteados porque en el Titanic murieron 3 empresarios importantes que se oponían a que se privatizara el Banco Central, que iba hacia el camino de quitarle el soporte de oro al dólar americano. Esto es muy, muy importante que lo entiendan. Igual en el dirigible ellos quitaron a los que estaban en medio oponiéndose. Igual que la Segunda Guerra Mundial la hicieron, la Primera Guerra Mundial la hicieron porque Alemania era un país de mucha fortaleza productiva y además se oponía a esto porque cuidaba sus activos y su producción. Entonces ellos hacen la Primera Guerra Mundial con varios fines, pero uno de los fines era debilitar a Alemania. Como no la pudieron debilitar totalmente, entonces crean la Segunda, que debilitan a Alemania y a Japón, que se había convertido en otro país opuesto a esto. Y por eso viene toda este tinglado de la Segunda Guerra Mundial para tomar el poder de Alemania y tomar el poder de Japón, que eran los países más fuertes que se oponían a este proceso de estafa, porque van llevando el dinero de soporte oro a soporte nada, con control total de ellos para estafar a los países que ellos quisieran y tener el control total del planeta y la humanidad a través del dinero. Entonces la corrupción comienza ahí a crecer y a crecer. Si ustedes hacen historia en sus países, lo van a ver. Entonces todo esto que el comunismo, el capitalismo, todo eso eran títeres del mismo grupo atrás que lo utilizaban para crear esa contradicción
y ellos tener las guerras o lo que tenían, o lo que tuviesen que tener para eliminar a todo el que se opusiera a este proceso. Yo les recomendé una vez un libro que se llama, yo creo que Memorias de un Hitman, algo así. Búsquenlo, está en el grupo, búsquenlo en la sección de archivos. Léanse ese libro, porque ese libro es muy importante. Es la experiencia como de un señor que los reclutan para arrodillar los gobiernos a través de te vamos a permitir que te corrompas. Si no te corrompas, entonces te vamos a imponer política monetaria, que voy a hablar de eso más adelante. Y si no, pues te eliminamos. Que los reportes, caso Venezuela, sobre todo Venezuela, es un reporte que tiene mucho que ver con esto. El caso Chávez y el heredero de Chávez, que es Maduro. Entonces, la corrupción era importante imponerla a nivel gubernamental, a nivel de parlamento, a nivel de justicia, y crear todo ese, digamos que, descontrol para ellos tener el poder total del planeta. Es muy importante que eso lo entiendan. Entonces, también implicaba la corrupción en los militares. ¿Por qué? Porque los militares a la larga son los que tienen la fuerza porque tienen el arma. Y el Congreso para aprobar las leyes que tuviesen que aprobar, y obviamente las juntas electorales para hacer los fraudes que llevaran a la gente que ellos querían al poder, y así ellos ir cogiendo el control de todo el planeta. Entonces voy a explicar más adelante todo. Entonces, la banca privada, que se coloca debajo de la banca central, la banca privada tiene varios niveles, que eran el primer nivel, que eran los bancos importantes, que eran los que sí tenían la comunicación interbancaria a nivel internacional a través del sistema SWIFT. Pero los bancos pequeños no tenían que depender de un banco grande. Así ellos controlaban los pequeños a través de los bancos privados grandes que eran de ellos. O sea, el Banco Central de los Estados Unidos se convierte en privado. La banca de primer nivel de bancos grandes está en manos de ellos, y ya no importa los bancos secundarios que lo tuvieran los secuaces, etcétera, etcétera, porque estaba controlada por la banca de primer nivel. Así de sencillo empezó a tomarse el control de todo. Les quería hablarle un poco de que hay dos tipos de transferencias bancarias. Está la dentro del país, que regulaba la superintendencia de banco, pero está fuera del país, que entonces lo regulaba un banco, creo que en Bélgica, no recuerdo, banco BIS, creo que se llama, no recuerdo. Y entonces ahí entraba el sistema SWIFT, un sistema de intercomunicación o de comunicación interbancaria, y ese sistema pues se encargaba de las transferencias bancarias entre un banco de un país contra el otro banco, que solo se podía hacer a través de bancos grandes. Eso es muy interesante que lo entiendan. Ese sistema SWIFT era un sistema muy deficiente. ¿Por qué? Porque eso le da a ellos la ventaja de crear problemas en esas transferencias cuando les convenía. Y así fueron armando ese tinglado para tomar control del dinero de las Fuerzas Armadas, de los gobiernos, de los bancos centrales, para hacer la gran estafa que la voy a explicar. Estoy dando la base. Yo lo que quiero que me digan si están entendiendo hasta ahora o si realmente hay alguna duda para recalcar sobre ese punto. Por favor, alguien que me lo escriba. Bien, entonces las otras instituciones que tomaron para garantizar todo fue el impuesto sobre la renta, para arrodillar a la ciudadanía, ponerlo a pagar cada vez más impuestos y quitarle su capacidad de disfrutar, porque así los esclavizan más, no pueden evolucionar espiritualmente. Y estaban también el Fondo Monetario Internacional, estaban también el Banco Interamericano de Desarrollo y estaban también el Banco Mundial. Qué bueno que se entiende todo.
Gracias, Rubén. Entonces, ahí ya ustedes ven cómo viene esto permeando todo con la corrupción y el control para llevar a la humanidad a donde ellos les dé la gana. Tenernos totalmente esclavizados a través de un dinero ficticio, porque ellos lo vienen desmontando del soporte en oro. Y creo que con Nixon en el 70 y algo, ellos crean la crisis financiera en el 30, pero con Nixon en el 71 creo, él devalúa el dólar, ellos imponen el dólar como moneda internacional, porque ya tienen el control después de la Segunda Guerra Mundial. Ellos cogen el control de Alemania y dividen Alemania y cogen el control de Japón, que hasta le tiraron bombas nucleares para arrodillar al emperador, y así lo consiguen, creando el ataque de falsa bandera de Pearl Harbor, que fue falsa bandera. Todo eso fue fríamente calculado con su gente dentro de Japón, que le interesaba coger el poder, y entonces crean toda esa justificación y se adueñan de los países que estaban siguiendo piedras en el zapato para que siguiera el soporte en oro en las monedas de cada país. Entonces, fíjense qué interesante cómo viene todo esto moviéndose. Entonces ahí viene que el sistema SWIFT lo controlan ellos. Y que el sistema, déjenme explicarles, yo soy ingeniero de sistemas y tuve una compañía de desarrollo de software por 25 o más años. No recuerdo ahora. Los sistemas se dividen en este sentido, digamos que en dos tipos de sistemas. El sistema regular, que simplemente tú consultas, por ejemplo, el sistema y te da información básica, pero no te dice cómo esa información fue procediendo, y por tanto no es un sistema transaccional. Y los sistemas transaccionales son aquellos que van dejando rastros. Cada vez que sucede algo, deja un rastro para auditoría. Los sistemas que yo hice a partir del 96 eran sistemas transaccionales. A partir del 80 eran sistemas muy flexibles, y en el 95-96 pues le agregué que fueran sistemas transaccionales. De hecho, en el 80 y pico ya había empezado con esto. ¿Por qué? Porque esos sistemas dejan rastro. Y yo voy a poner un ejemplo como el sistema de la Junta Central Electoral en República Dominicana, que hasta donde yo lo vi la última vez era un sistema no transaccional. ¿Por qué? Porque así le permite hacer fraude. El sistema transaccional deja los rastros, y si deja los rastros, pues se descubre quién hizo qué cada vez. Pero el otro no. El otro, las transacciones no están relacionadas dentro del sistema directamente, no se consultan, y pues tú nada más ves el resultado, no ves el proceso. Esa es la mejor definición. Entonces el sistema SWIFT no era transaccional y lo controlaban ellos. O sea que toda la comunicación interbancaria, ya impusieron un dólar que no tenía soporte en oro a partir de Richard Nixon, creo que fue en el 71. Y recuerden que en uno de los reportes les dije que en un momento del 70 y largo 80 y corto, ellos le pidieron el oro a todo el mundo para ellos controlarlo. Es interesante que vean todo este proceso. Entonces ya ellos imponiendo una moneda sin respaldo, que era el dólar fiduciario, el dólar, ahora no me acuerdo, USD, vamos a llamarle así, el dólar USD. Entonces ellos hacían lo que le daban la gana. ¿Por qué? Porque yo agarraba, tengo control del dólar, pues yo puedo decir, aquí van 500 millones de dólares para terrorismo, por ejemplo. Lo ponía un número en una cuenta bancaria y empezaban a comprar con esto, las armas, lo que fuera, y así sucesivamente. Entonces, como la banca privada, la banca central americana era de los Rothschild como banca privada, ellos eran los que auditaban, ellos no lo podían auditar, el oro ni nada. Entonces el gobierno emitía dólares como le interesaba, que ya lo controlaban el gobierno, porque mataron a Lincoln y terminan con la muerte de Kennedy, que era el que se oponía también y quería volver al patrón oro. Entonces ya ellos tenían control.
En el 71 Nixon devalúa el dólar, creo que un 10%, como una especie de ensayo de hacer las cosas, como decía una persona, como los ratones, que ruyen y soplan. O sea, ellos van haciendo el proceso lento. Yo vi un video de una señora que hablaba de 10 técnicas para manipulación. Búsquenlo, porque ella lo explica muy bien. Ella lo explica muy bien. Entonces, fíjense cómo van llevando poco a poco a la humanidad a ellos tener un control del dinero. ¿Por qué? Porque a la humanidad ir creciendo de una manera geométrica prácticamente, pues se le iba saliendo de control. Y el dinero era la mejor forma de controlarlo. Poner al humano a pagar por vivir en su casa, que es el planeta Tierra, por pagar los recursos que le da el planeta Tierra, pero que ellos lo administran medalaganariamente porque ellos tenían el control total. ¿Hasta aquí vamos claro? ¿Estamos entendiendo? Por favor, déjenme saber. A ver si alguien me escribe de que sí estamos claros. Entonces, hay otros aspectos que sí quiero tocar, que son, por ejemplo, el aspecto de los intereses bancarios y los cargos bancarios. Ahí empiezan a robarle a mansalva a la gente su dinero. Yo recuerdo en Dominicana, en un momento, la tarjeta de crédito, si tú financiabas el balance, después del corte, te llegaban a cobrar hasta un 17% al mes de intereses. Que eso es usura. Y está prohibido. Imagínense ustedes, la gente, a través del marketing, lo incitan al consumo, le crean un mercado de consumo, básicamente que la gente ha creído que es vital, con una tarjeta comprando a futuro, y ahí comienzan a dar esos tarjetazos, y cuando llegaban las cuentas, entonces definitivamente decía, oh, tengo que financiar. Y si financiaba, en ese caso Dominicana, que no es el caso de Estados Unidos, entonces llegaban hasta un 17% de intereses cada mes hasta que tú pagaras ese balance. Increíble. Eso era la usura y ahí empezaban los bancos a robustecerse porque le estaban robando el dinero a sus clientes. Empezaron los cargos bancarios, te cobraban hasta por sacar en un cajero, te cobraban. Yo recuerdo una vez que fui a cambiar un cheque a un banco en Dominicana y me cobraron el banco por cambiar el cheque. Y yo, ¿cómo puede ser si el cheque es suyo? Y también los gobiernos empezaron a incidir. Y por ejemplo, el gobierno en República Dominicana llegó un momento que crea un impuesto de 0.15% para las transferencias bancarias, que es totalmente ilegal. Tú no le puedes poner impuesto al dinero, porque eso es estafa, eso es usura. Sobre todo que ya el sistema de dinero no tenía ningún valor. ¿Por qué? Porque cuando empezaron a llevarle el oro a Estados Unidos, todo el mundo tenía la moneda, por ejemplo, en Dominicana el peso se llamaba peso oro. Pero cuando ellos mandan el oro en los 83, 84, 85, no recuerdo bien, entonces ellos mandan el oro, pero ya el peso, ya el Banco Central no tiene control del oro, ni de las emisiones del peso dominicano. Entonces ahí empiezan todas las monedas a poner su soporte en el dólar, porque ellos están estafando al mundo, robándose el oro. Fíjense cómo fueron moviendo. Entonces ellos tenían una moneda que la podían emitir a mansalva, podían comprar lo que les daba la gana, podían invertir y que no tenía ningún soporte, nada. Ellos la creaban de la nada, como magia. Emite, imprime, olvídate y dale para allá. Entonces, ustedes ven cómo va este proceso y cómo ellos toman el control del mundo a través del dinero. Ya tenían los militares con la corrupción, los gobiernos, los bancos centrales y todo el que se oponía, como el caso Gaddafi. Fíjense cómo terminó. Es interesante que lo vean porque a Gaddafi no es nada más que le dieron un golpe de estado o que lo mataron, sino cómo lo mataron. A Gaddafi lo asesinan
de una manera brutal y terminan creo que arrastrándolo en una camioneta, o sea, y estamos hablando de siglo, creo que fue en el 21, o no me recuerdo, sí, en el siglo 21, o sea. Y el mismo caso Saddam Hussein, que terminan ahorcándolo y presentándolo por televisión, que le cuesta el cargo a Tony Blair como primer ministro de Inglaterra porque el país se revolteó. Es que ¿cómo puede ser? Pero cuando el 9/11, que ellos derrumban la torre, George W. Bush, que es un puro demonio, entonces ahí ellos empezaron esa casa de que el que esté en contra se va. De hecho, hay un video de la Hillary Clinton, muerta de risa, presentando el video de asesinato de Gaddafi. Gaddafi estaba a favor del patrón Moro, tenía un país muy estable que estaba pro sus ciudadanos. Y le hago este ejemplo para que entiendan. Por ejemplo, el caso del presidente de Bielorrusia ahora, que el FMI creo que le ofreció 940 millones de dólares para que impongan las restricciones COVID-19, el toque de queda, la mascarilla. Y él dijo que no. Claro, ya no tienen el poder para asesinar a ese presidente. Pero si ustedes buscan a ese presidente, es un dictador, es todo lo negativo, porque todo el presidente que se opusiera a sus intereses, entonces ellos utilizaban la media masiva para desacreditarlo, que fue lo que hicieron toda la vida. Fíjense cómo todas las piezas van enlazando, encajando, y usted se da cuenta que hay un gran gobierno de la sombra que ha estado manipulando todo para mantenernos esclavizados. Perfecto, hasta aquí todo bien. ¿Qué me dicen? Entonces ya le hablé. Entonces hay algo muy importante y voy a hacer la anécdota. Y es que este señor, que es ahora creo que el embajador de la Sociedad del Dragón Blanco, Benjamin Fulford, creo que entrevista en un momento al ministro de Finanzas de Japón. Y le dice, ¿por qué Japón le toma prestado al FMI si Japón tiene superávit en su economía? Y el ministro le dice, porque si no lo hacemos, nos dan un terremoto. Fulford sale de la entrevista a publicarlo, pero el ministro parece que le dijeron, no puede publicar esto porque nos van a dar el terremoto. Y efectivamente así fue. Él lo publicó y ahí vino el terremoto de Japón. O sea, ellos tenían herramientas para arrodillar a los gobiernos de todo tipo, como los huracanes, a través de HARP. Ellos hicieron todo, ellos se armaron de todo para tomar control de gobiernos, para tomar control de las Fuerzas Armadas, de la Suprema Corte de Justicia. Chequen ahora que dejan, a pesar de tener toda la documentación del fraude de las elecciones de los Estados Unidos, pues ellos no lo aceptan. La corrupción era lo que garantizaba que ellos terminaran de tener el control total del planeta a través del dinero. ¿Lo pueden entender? Por favor, sí me interesa, hasta aquí voy a hacer una parada clara de que me digan si se ha entendido todo bien o si hay algún aspecto que no lo he explicado bien, por favor. Porque es mucho, yo sé, mucha la información y trato de organizarla lo mejor que puedo. A ver, alguien que me escriba. El problema es que a veces como que se frisa. Ok, se ha entendido, dice Carlos Barragán. Gracias. Ok. Entonces ahí vienen las instituciones estas financieras, el FMI. El FMI no es ninguna institución que recupera países de mala administración, no. El FMI es una institución que ellos usan para arrodillar los países. Lean el libro de Memorias de un Hitman, algo así, no recuerdo el título, está en archivos, en el grupo. Y ahí se dan cuenta de cómo funcionaban ellos.
Entonces estaba el FMI, estaba el BID y estaba el BM, el Banco Mundial. Pero también tenían todas las demás instituciones. La NASA mintiéndonos, la DEA, que la DEA realmente lo que era una institución para que todo el negocio de la droga lo manejaba la familia Bush. La DEA la crean para todo aquel que quiera salirse del control de la familia Bush, entonces la DEA se encarga de aplacarlo. La droga en Estados Unidos entraba en aviones militares, por Dios. Así de fácil. Le estoy revelando algunas cosas. Entonces, el gobierno de la sombra estaba detrás. Yo les dije que ellos usaban la realeza híbrida y los secuaces, porque como ellos no tenían aspectos humanos parecidos a nosotros y no podían aparecer en público, como reptiles, que son la mayoría, ellos tenían es más o menos así, en cuarta dimensión, arcontes, horda satánica, y los Anunnaki que coexisten en cuarta dimensión. Y después, en tercera dimensión, estaban Anunnaki grises, y venía el Vaticano, venía la realeza híbrida, y después venían los secuaces, y después venían dormidos, que se habían corrompido, y después venían la población dormida que se ha dejado embaucar de toda esta manipulación. Y ese es el gobierno de la sombra. Entonces nos han mentido siempre y ya a través del dinero tienen el control de nuestra economía. ¿Qué pasa? Parte de la estrategia de ellos era la droga, porque es inentendible que la droga crecía y crecía, entonces ellos te creaban grupos como FARC, que son de ellos. Todos estos grupos paramilitares son de ellos. La mayoría eran de ellos, eran financiados por ellos, porque necesitaban crear ese juego, igual que las guerras mundiales, dos bandos, para un juego, pero realmente el fin no es, el objetivo era oculto y el gobierno de la sombra lo manejaba. Entonces esto es muy interesante que lo entiendan, porque ellos tomaron control de todos los gobiernos. Poco a poco ellos hicieron guerras, ellos hicieron lo que tuviesen que hacer hasta llegar al control. Yo voy a hacer anécdotas de República Dominicana porque es el caso que más conozco. Cuando ellos vieron el problema del oro, ellos sabían que en Haití hay oro. Y estos señores Clinton tienen el contrato de la explotación del oro de Haití. Pero los haitianos, que es un pueblo que lo mantuvieron muy salvaje y atrasado, era demasiado salvaje para ellos poder sacar el oro en su cara. Entonces ellos diseñaron un plan de mover a los haitianos para la República Dominicana. No es mejorar Haití, no. Los haitianos que se vuelvan para Dominicana hasta que podamos tener el control de sacar el oro, porque ellos sabían que el oro era su debilidad, porque se lo entregaban a los Anunnaki, y hay toda una estrategia de China que yo hice en unos reportes, China, Rusia, y todo esto que tiene mucho que ver con el oro y con la forma en que la luz retalió y le quitó el control del poder económico a Estados Unidos, y lo toma China. Y le había dicho que el control militar, a pesar de que Gorbachev se vendió, hicieron la perestroika a finales de los 80 y se desbarató la Unión Soviética, pero Rusia mantuvo el control de las armas. ¿Para qué? Para evitar que ellos nos asesinaran o hicieran cosas parecidas para seguir con el control del planeta. Porque esto es una guerra que se viene de lejos. Es muy importante que entiendan todo esto, porque todo esto es cosas que no se veían, pero que sucedían detrás de escena, del telón. Entonces, todo esto lleva a un mundo, el caso Dominicana, el gobierno de uno de los de ellos era un presidente que tenía conciencia histórica y él no quería aparecer en la historia como el que haitianizó el país, porque él había sido heredero de un dictador que fue muy nacionalista y entonces él se opone. ¿Qué sucede? Eso fue en el año 88.
pues le generaron una crisis interna de azúcar a República Dominicana, cuando República Dominicana es productor de azúcar y no aparecía azúcar. Yo recuerdo haber ido en un avión privado de un amigo a evaluar unos sistemas informáticos en Puerto Rico. Y usted sabe lo que yo le traje a mi familia en ese entonces: azúcar y gasolina. Que la gasolina era entendible, Dominicana no tiene petróleo, una refinería básica prácticamente obsoleta, con pocos volúmenes, y ellos le generaron esa crisis. Había que hacer filas para conseguir gasolina y azúcar, era imposible. O sea, yo ir a Puerto Rico a evaluar un sistema en la mañana, regresar en la tarde en avión privado, y yo lo que fui no fue a comprarle ropa a mi familia o ropa para mí. No, a comprar azúcar. Porque ellos le generan una crisis. ¿Para qué? Para arrodillar el gobierno. Pero ese presidente no se rinde, los oponen eso, no cede a la haitianización, y entonces, eso fue en el 88, en el 94, él va a unas elecciones, se arma un fraude que votaron, como pasó en Estados Unidos, que votaron más de los inscritos en el padrón, pero ellos logran arrodillarlo y quitarle 2 años de mandato. Fíjense cómo manipulan hasta que lo sacan y entra un nuevo gobierno de un partido que venía emergiendo, donde ellos hacen un acuerdo con esos integrantes de ese partido para, les regalaron la mina de oro, ellos se llevan el oro sin pagar nada, ellos deciden si pagan o no, y desbarataron el país. Empezaron con las empresas estatales, las vendieron, por ejemplo, la parte de la Corporación Dominicana de Electricidad. El dinero nunca entró a las arcas de República Dominicana, fue directo a la fundación de Clinton, a la fundación Clinton. Así era. Y ese gobierno desbarató. Después pusieron un gobierno de oposición que creó las bases legales para terminar de destruir República Dominicana a través de la delincuencia. Vuelve ese partido, entonces hacen una reforma fiscal que no sé cómo lo aguantó la sociedad dominicana en el 2006. Y así sucesivamente. Pero todo ese proceso que empieza en el 9/11, empieza la parte final de la guerra entre la oscuridad y la luz. Ahí viene el pacto de la alianza con la Federación Galáctica de la Luz, que tomó 6 años hacerlo. Todo esto se lo estoy contando para que entiendan lo difícil que ha sido toda esta guerra. Estoy hablando de la parte física, no estoy hablando ni siquiera de la parte espiritual, que es la que me compete a mí. Estoy dando informaciones de la parte física. Fíjense qué interesante. Nada más el proceso de Dominicana. Entonces, ¿cómo se puede eliminar? El terrorismo también era igual. El terrorismo, por ejemplo, el grupo ISIS lo crea Barack Obama, que apareció de la nada. Estaban los talibanes, que increíblemente los talibanes, Al-Qaeda, era gobernado por Osama Bin Laden, que es el hijo menor de la familia socio de los Bush, que son los que financian el derrumbe de las Torres Gemelas, que es ejecutada por la Mossad judía y apoyada por el gobierno de George W. Bush. Entonces ahí, a partir de las torres, comienza toda esta problemática de túneles, y ellos arrecian reventando la economía, como por ejemplo en el 2008 hicieron una crisis económica ficticia que le quitó toda la vivienda casi a la clase media americana, y eso repercutió en el mundo entero. Todo, yo estudiaba esto y decía, porque no le veo la razón, hablando puras mentiras. Pero el ser humano en la década de los 60, cuando el movimiento hippie le entregó la confianza a la media y a los estudios, que un estudio dice tal cosa y ya la gente lo cree. Entonces viene todo este tinglado. Entonces, ¿cómo se puede desbaratar todo esto? Para poder liberar a la humanidad y hacer la ascensión, hay que llevar un mundo de justicia. Y para que haya justicia, tiene que haber prosperidad.
Y por eso a finales de los 80, entonces se comienza a crear la ley Nesara en ese entonces, que es GESAR ahora. Como viene el 9/11, que era el día que se promulgaba Nesara, entonces ahí empieza todo el proceso de la parte final de la guerra. Y en el 2015, que se iban a pagar los activos históricos para empezar la prosperidad en el planeta, entonces ellos, a través de su banca ya corrupta, de su sistema SWIFT, creo que en el banco Wells Fargo, habían 5 millones de cuentas falsas para robarse el dinero. Desde ahí empezaron a diseñar el QFS en enero del 2015, y ahí ya entramos al tema central. El QFS se empieza a confeccionar en enero del 2015, y también el CIPS para sustituir el sistema SWIFT. Pero se seguía el proceso, se trataba de pagarle, de darle la prosperidad, porque la prosperidad es fundamental para que haya justicia. Y eso se necesita, la prosperidad y la justicia, para poder reeducar al ser humano, para que pueda reinsertarse en los mundos naturales o divinos a partir de la quinta dimensión. ¿Se entiende todo hasta aquí? Porque vamos a hablar ahora de QFS, que es el tema central. ¿Qué pasa? QFS es una tecnología que no conocemos, demasiado avanzada, tecnologías que nos secuestraron y nos ocultaron. De hecho, ellos no la tienen, es una tecnología de la Federación, porque los Anunnakis, que eran los que le daban la tecnología a ella a cambio de oro, pues fueron tan astutos que hasta sus propios secuaces le vendían tecnologías obsoletas. No le daban la mejor tecnología. Por eso emerge Hitler con el grupo Brill, porque entran en contacto con unos reptilianos neutros. Y esos reptilianos neutros le dieron mejor tecnología a Hitler que la que tenían los americanos. Por eso ellos, cuando capturan Alemania, pues ellos a través del proyecto Paperclip, que fue algo hasta tierno, alguien encontró en un lavamanos un folder con todos los científicos de Alemania y se lo llevaron a Estados Unidos y crean el Área 51, porque tenían tecnología mucho más avanzada. Mucho más avanzada. Pero la tecnología de la Federación todavía es muchísimo más avanzada y es la que soporta el QFS. El QFS, para decir algo, porque no voy a entrar en explicar algo que es inentendible hasta para mí mismo completamente, pero yo le puedo decir que puede controlarse, saber los lingotes de oro como soporte de una moneda. Y las monedas van a tener el número de lingote, sea moneda papel o sea moneda electrónica, va a tener el número del lingote y la secuencia del valor dentro de ese lingote. O sea que si yo tengo una papeleta de $100, por decir así, va a decir lingote 25, secuencia 100. Y ese dato va a aparecer donde quiera que se mueva ese dinero. Por tanto, si yo voy y ese dinero lo uso para comprar un vehículo y ese dinero se deposita en la cuenta bancaria del dealer de ese vehículo, pues aparece que pasó de mi mano hacia la mano de ese dealer. Y ese dealer pasa a otro lado, va dejando rastro. ¿Qué pasa? Si hay rastro, se acaba la corrupción, se acaba el robo, se acaba la estafa. Entonces el sistema QFS es una tecnología que verifica que el lingote de oro existe, el que emite esa moneda sea papel o sea electrónica.
porque no quiero entrar. Ahora, otro punto del QFS es que no tenemos, sobre todo la comunidad humana, no conoce de tecnología lo suficiente para poder, a través de un celular o de un aparato electrónico, poder manejar el QFS. Hay un QFS, hay una curva de aprendizaje, perdón, que va a ser muy larga. Aparte de que la tecnología inalámbrica, que sería la que soportaría esto, entonces sería muy lenta en 4G para poder manejar todo el mundo haciendo sus transacciones, más todas las demás comunicaciones, de manera electrónica a través de Internet. Y por eso intentan la 5G, que vieron cómo los regresivos lo desacreditaron y cómo decían cosas bárbaras, totalmente sin ninguna base, porque la tecnología 5G es muchísimo más rápida que la 4G, que llega hasta 10 megas por usuario, 10 megabits de bajada por usuario. Entonces la 5G creo que llega a 1000, no recuerdo. Entonces fíjense cómo va este proceso de tratar de instalar el QFS. ¿Por qué? Porque el QFS va a retornar el dinero al patrón oro o a moneda soportada por activos y crea un equilibrio entre todos los países. Porque cada país va a tener la moneda que puede garantizar sus activos, sean activos ya extraídos del planeta o sean activos en su terreno. Pero todas las monedas van a valer igual. Entonces se va a acabar este proceso de inflación que era generado básicamente porque emitían monedas de la nada sin ningún respaldo. Así Estados Unidos creó su famosa prosperidad, el sueño americano, fue estafando al resto del mundo. Entiéndanlo claro, nunca ha sido un país próspero como han dicho. Eso es mentira. Por eso China hace la estrategia que hace, porque como las corporaciones que se adueñaban en cuarto nivel de la parte del planeta, de la parte del dinero y del control del planeta, cada vez querían generar y generar más dinero, pues China le hizo la estrategia que fue fabulosa, está en el reporte, léanla, y los lleva a un punto donde China toma el control económico del mundo. Pero obviamente todo este proceso que dije de que la federación y la alianza se pusieran de acuerdo, creo que duró 6 años por los intereses, porque los chinos quieren hacer lo mismo que hicieron los americanos a través del control, pero no se podía permitir porque tiene que venir un mundo de prosperidad para todos y de justicia, porque eso es vital para un periodo de transición, de reeducación de la humanidad para poder hacer una ascensión armoniosa. Y que cuando lleguen esos humanos, en este caso a Garta, a la quinta dimensión, entonces pueda ser una sociedad natural y sigamos evolucionando porque ya salimos de la prisión a la que nos sometieron estos regresivos por cientos de miles de años. Hasta ahora todo claro. Voy a seguir hablando del QFS. Entonces el QFS lo que busca es eso, prosperidad. Ya hay otras conferencias que hablan cómo se va a desmontar toda esta corrupción y cómo es tanto el dinero que roban que los gobiernos van a quitar el impuesto sobre la renta en un 99%, van a dejar un solo impuesto. Y con ese impuesto van a pagar las operaciones del gobierno y van a devolverle al pueblo una RB, una renta básica universal, un sueldo para que vivan. Entonces, por eso el QFS es tan importante, porque el QFS es que va
a hacer que nadie pueda con ese dinero corromperse, estafar, robar o hacer travesuras, pagar terrorismo, drogas, etc. Todo eso tiene que desaparecer del planeta. Y la base es el QFS. Obviamente está dentro de la ley GESARA. Hay otras cosas muy interesantes como patentes que ellos secuestraron, más de 6.000 patentes de tecnología que permiten que el ser humano viva mejor, como la electricidad gratis, la comunicación gratis, y así todo va a ir yéndose hacia lo gratuito, porque la tecnología lo va a permitir. Léanse los diarios de Tesla, la vida de Tesla, y ahí se dan cuenta cómo ellos boicotearon la electricidad gratis inalámbrica para sacar el cobre o lo que tuvieran que sacar al terminar para ellos vender la electricidad y ponerte un contador en tu casa y tener control de ti. Así la electricidad, así la banca, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el QFS, como deja rastro y garantiza que el oro y la papeleta existen y que no hay trucos, entonces, pero se lleva un proceso, recuperación de gobiernos, de bancos centrales, y todo eso es todo una batalla económica. Fíjense cómo todo se va moviendo y el QFS va a ser el corazón, un sistema financiero que va a permitir controlar todo el dinero del mundo, de que es real. Y esto no es que sea importante, pero es fundamental hasta que se llegue a lo gratis, porque garantiza la prosperidad y garantiza la justicia. Si todo el mundo tiene lo mismo, entonces ya tú no te vas a robar lo del otro, porque ya tú lo tienes. Se acaba la delincuencia del robo. Ya tú no vas a ir a robar el celular a una chica que va caminando en la calle, un delincuente en una moto, con un motor, porque tú tienes uno igual. Entonces, ¿para qué te lo vas a robar? Y todo el mundo lo tiene, ¿a quién se lo va a vender? ¿Se dan cuenta cómo va todo esto, todo este proceso? Por eso hay tantos retrasos y la gente se queja y la gente quiere saber fechas específicas, pero no acaba de entender que el tiempo lo maneja la conciencia humana y que el futuro lo deciden las decisiones humanas, los pensamientos humanos. Y que hay que hacer ese proceso de liberación a través de elevar la conciencia, que es lo que hacemos nosotros con nuestro grupo, y enseñar a la gente a tener mejores pensamientos. ¿Para qué? Para garantizar esa liberación. Por eso el Padre me pide que baje a asumir el karma de la humanidad para agilizar en la parte espiritual esta transición. Fíjense cómo todo va a encajar. Entonces el QFS ya está en vivo. Ya el sistema SWIFT está, si existe, está bajo total control. Pero el QFS tiene que coger el control total del planeta y eso toma tiempo. Entonces por eso crean el CIPS para sustituir SWIFT. Y como el ser humano no puede aprender ni manejar los dispositivos para manejar el QFS, entonces ahí hacen una interfase bancaria con el sistema de banca viejo controlado por el QFS. Pero ahí vienen todas las travesuras de querer robar de ellos, etcétera, etcétera. Pero ya se está en la fase final de esto y los bancos van a ser sucursales del QFS. Y ahí es que tenemos que llegar. Ahí se pagan los activos históricos y ahí va a empezar GESARA como una promulgación oficial y ahí van a empezar a caer todos los gobiernos corruptos, van a venir gobiernos meritocráticos y esto debe de suceder en pocas semanas. Pero depende de la conciencia humana. Y los dormidos no quieren despertar, siguen en su somnolencia, son como zombies y entonces son los que determinan el tiempo. Por más que pueda yo ser poderoso como arcángel, no puedo. Estamos hablando de 7.000 millones de personas. Y lean todos los reportes porque yo lo explico con una sencillez y tan conciso
que ustedes deberían estar leyendo para entender. Es vital que entiendan la historia de la humanidad, porque eso repercute en nuestros niveles de conciencia y repercute en su alrededor, porque usted puede dar respuestas más contundentes, usted puede informar, usted puede orientar, que de hecho para eso está el grupo y lo dice en el comunicado principal. Entonces, ya cuando empiece esta fase de, como yo le llamo la ley Gesara, de justicia y prosperidad controlada por el QFS, pues ya comienza, van a poder bajar los hermanos galácticos y nos van a asistir en la recuperación de Gaia, nos van a asistir en volvernos saludables y jóvenes, y nos van a dar charlas ya con mayor detalle y mayor veracidad sobre la verdadera historia de la humanidad, que lo van a hacer los maestros ascendidos, incluye a Jesús, y están los demás, que son cientos o quizá miles de maestros ascendidos. Van a bajar millones de humanos galácticos, de docenas de razas que vienen a celebrar el triunfo en el planeta Tierra. Entonces, yo no sé si pueden ver todo. Por favor, que hasta este punto de nuevo, pues me digan si se entiende todo, si se está comprendiendo todo. Entonces, es muy importante que entiendan que toda esta tecnología, por ejemplo, el RBU debe de andar un promedio de los $1,000 en promedio de países para cada ciudadano adulto y 500 cada niño. Pero ese dinero se va a reevaluar. Y como va a haber cosas gratis, cada día ese dinero va a valer más y va a poder vivir mejor. O sea, te va a llevar a una prosperidad ascendente, continua. O sea, que los $1,000 estos ahora quizá tienen una capacidad de adquisición X, pero en la medida que todo camina, pues cada vez tú vas a ir adquiriendo 5, 10, quizás hasta 20, 30 veces lo que estás adquiriendo en el punto inicial. Entonces, la prosperidad humana está garantizada. El futuro humano está garantizado. Nosotros lo que tenemos que hacer es viabilizarlo a través de todas estas charlas con el conocimiento, el libro La Verdad Revelada y todo lo que hemos hecho. ¿Para qué? Para elevar el nivel de conciencia. A través de todo este proceso que hemos hablado de jerarquía de valores, la verdad, jerarquía de valores, porque todo eso incide en el tiempo y el futuro del planeta Tierra. Yo creo que hasta aquí, por favor, alguien que me diga, yo no sé si fue entendido todo. Voy a hablar un poco ahora de que después de esa transición Gesara, nos vamos a ir a Agartha y ahí están ya las ciudades con todas nuestras casas, etcétera, etcétera. Después de eso viene un proceso de que Gaia, nuestra madre, va a empezar a recuperarse. Los galácticos lo van a llevar al punto de que ella termine su proceso de volverse prístina de nuevo. Va a borrar todo lo que hicieron todas las civilizaciones humanas y se va a poner en estado natural, porque en los planetas las humanidades no viven en la superficie, sino en el centro. En Gaia se hizo, yo creo que fue como la prueba, trayendo todas las especies de todo. Gaia es el planeta más florido, no recuerdo la palabra, en términos de plantas, en términos de animales, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, pues las humanidades viven en el centro, pero en Gaia se hizo ese experimento, por llamarlo así, y los oscuros lo aprovechan para desde la luna, que la pusieron ellos ahí, poner una matriz holográfica y tener el control de la superficie del planeta. Yo creo que hasta aquí no tengo más que decirle. Ya va una hora. Yo prefiero contestar las preguntas por escrito para no llevar este video a más de una hora. Empiecen a despedirse. Yo pudiera contestar algunas preguntas importantes. Yo quiero decirle que cuando hagan las preguntas, si estamos hablando de QFS, pues no pregunten de Medved.
porque no tiene ningún sentido. Aparte de que ya hemos contestado esa pregunta de Medvedev N veces. Y ahora en la charla contestamos muchas de las preguntas. Voy a hacer un repaso rápido de algunas preguntas en lo que se van despidiendo para dar algunas explicaciones. Y así no tenemos que hacerlo por escrito. Voy a hacer esto. Déjenme subir el formulario de las preguntas. Entonces, Chavo Lozano pregunta por qué ha subido tanto el Bitcoin. Porque el Bitcoin es una moneda que ellos le llaman criptomoneda, que no tiene ningún soporte en ningún lado. O sea, ellos crean Bitcoin, los regresivos, y dicen, aquí está el Bitcoin, lo vendemos. Y ellos le dan el valor que les da la gana. ¿Por qué el Bitcoin sube? Porque ellos están tratando de hacer dinero a través de esa estafa de las estafas. Yo se lo dije hace años, que el que tiene Bitcoin que salga de ello o se va a quedar con él en la mano. El Bitcoin inclusive era un sistema distribuido al punto de que, por ejemplo, yo tenía 1000 Bitcoin, pero se desaparecían de mi cuenta. Ellos se los robaban porque ellos hicieron el software. Entonces, ¿quién me da la cara? No existe nada que dé la cara. Se perdieron y lo perdí. Y se acabó. ¿A quién le protesto? A nadie. ¿A quién voy a quejarme? ¿A un gobierno? No. Bitcoin es una moneda que no es de ningún país. Fíjense cómo no tenía. El Bitcoin es la estafa de las estafas. El dólar era la estafa, el Bitcoin era la estafa de las estafas. Y eso incluye el Ethereum y todas esas criptomonedas. Que deben de entender que una cosa es, yo le llamo moneda electrónica, a la que van a emitir los países. Una moneda electrónica de un país que está respaldada en un activo y ya sí tiene un valor intrínseco. Pero las criptomonedas no tienen nada. El que tiene Bitcoin lo que debería salir a comprar para transferirle la estafa al otro o venderlos. Entonces, por eso sube el Bitcoin, porque ellos le ponen el precio que les da la gana. Porque es insólito la forma en que el Bitcoin ha ido subiendo. Entonces, también Chago Lozano dice, la bolsa de valores, ¿cómo va a cambiar? Yo creo que con la tecnología y todo, pues se va a acabar esto, porque no van a existir las empresas, van a existir las personas. Y a la larga, la sociedad, tú vas a trabajar para el bien común, que no es la forma en que funciona el capitalismo, que es la que soporta a través de la bolsa de valores. O sea que la bolsa de valores tiene que tender a desaparecer. Vidal Enrique Garavito Benítez dice, ¿de qué manera se pueden adquirir las camas B? Ya yo he hablado de eso. Busca los otros videos y tú verás que yo explico todo al respecto. Norma Peloso, a mí también me interesa sobre las Medvedev, lo mismo. Agustín Lara, ¿quieren tumbar la tecnología 5G? Ya lo expliqué y lo había contestado anteriormente. Soreli Vivas de Contreras, ¿es posible tener una asesoría para ejecutar un proyecto y así poder? Mira, el caso de Venezuela hay un reporte y hay 4 reportes que hablan sobre proyectos humanitarios. Así que ve, búscalo. Si necesitas algo adicional, me contactas, pero trata de que sea lo menos posible. Te lo agradezco. Sergio Mella, ¿dinero en efectivo en el banco o invertido en alguna propiedad? Mira, el dinero, por ejemplo, que tienes en el banco, si tú puedes demostrar que es un dinero legal, pues vas a tener el sustituto. Yo no te sé decir, porque depende de los tiempos, y yo creo que me lo habías preguntado, yo no te sé decir, porque depende de los tiempos, si es mejor tenerlo en efectivo o en activo, porque va a depender del proceso de cambio. Tú quieres, llámame, y eso es algo un poco largo de explicar, porque depende del momento. No es lo mismo cuando inicias GESARA que cuando terminas GESARA y todo el proceso. Va a ir pasando del valor de activo hacia el valor de efectivo, mejorando la transición. No sé si me entienden. Llámame, yo te explico. Gonzalo Marbella, el objetivo final durante la transición sería eliminar el dinero. Sí, el dinero es una creación oscura, regresiva, para controlar la humanidad. De hecho, el dinero no tiene miles y miles de años, el dinero tiene pocos siglos, digamos que 2, por decirlo así, o ponle 3 o 4. O sea, el dinero no existía. Y al principio era en trueque. El dinero, como lo conocemos nosotros, pues debe tener 1000 y pico de años.
Yo me imagino que fue en la edad media o antes de la edad media, algo por ahí. Chago Lozano, el Departamento de Impuestos, ¿cuándo va a cambiar? Bueno, eso lleva un proceso en cada país, en cada gobierno, pero van a ser eliminados y van a emitir un solo impuesto. Y ya lo que expliqué. Chago Lozano, ¿qué celular con tecnología Quantum recomienda para evitar? Mira, en los celulares 4G, el que yo recomiendo, y lo dije porque era de la parte de una empresa controlada por la luz, es el Huawei. Tiene su propio sistema operativo que no lo controlan ellos, etcétera, etcétera. El Huawei. Teresa Sandoval, ¿qué pasará con los dólares que tenemos en casa? ¿Los cambiarán? Ya lo expliqué, que si son legales, pues obviamente te los van a sustituir. Chago Lozano, ¿de verdad que hay criptomonedas con nombre GCR? No, no es una moneda global. Cada país tiene que emitir su moneda. Eso entiendo yo. Eso puede cambiar. Pero no entiendo que sea lógico que se haga una global, o por lo menos originalmente. Pudiera ser que se llegara ahí, pero no creo que haya el tiempo cuando realmente lo que se va a desmontar el dinero. Pero yo no soy de la alianza, yo soy de la federación en la parte espiritual. Pero emito mis comentarios de acuerdo a mis experiencias, etcétera, etcétera. Sara Ballesteros, Dios y Gaia, más detalle. Este no es el tema ahora. Hay ya reportes que hablan de Dios y de Gaia. Chago Lozano, ¿cuándo empieza la ayuda para ciudadanos mexicanos? Eso depende del gobierno de México. Si trabaja para la luz, si va a tener que ser cambiado por uno meritocrático, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuándo se activa GESARA? Cuando la humanidad llega al punto de conciencia que se pueda hacer. Ahí se activa GESARA. Y ahí comienza a liberarse la humanidad. Estamos trabajando en todos los frentes para lograr esto. Y parte es esta charla y parte es este grupo. Así como el trabajo de la alianza, etcétera, etcétera. Santiago Franco. Pienso que el QFS va a demorar más porque imaginen la cantidad inmensa de gobiernos. No, porque ese proceso ya tiene años. O sea, no se está haciendo ahora, claro. Puede haber una demora de pocas semanas, pero no creo porque ya han habido muchas demoras y ya se han corregido muchos entuertos. Pedro Rafael Roa Fernández, ¿cómo va el proceso en América del Sur? Bueno, cada país tiene su proceso, no América del Sur. Cada país tiene su proceso, pero todo está marchando. Y cuando se detone la promulgación de GESARA, todo va a ser un efecto dominó sumamente rápido. Por eso tratamos de incidir en que el nivel de conciencia aumente para facilitar esa transición, auspiciar esto. Ahí la tienen todo. Yo creo que hemos terminado. Terminen de despedirse. Le voy a dar unos minutos más. Gracias por venir a escuchar la conferencia. Se va a dejar grabada en el grupo. Se va a subir lo más rápido posible a YouTube. ¿Y qué les puedo decir? Haga su trabajo. Cada cual vino a hacer un trabajo. Cada cual firmó un contrato allá arriba para hacer un trabajo para liberar a la humanidad. Cúmplalo. Haga su misión de vida. Yo trato de hacer el mío lo más posible. No es fácil, es sumamente difícil porque bajamos contra la corriente, pero lo estamos logrando, estamos muy avanzados y el éxito, la victoria está súper garantizada. Así que los amo mucho. Yo les envío mi amor incondicional junto a Miguel y Gabriel, que nos dejaron como encargados de la ascensión de la humanidad y del planeta. Así que vamos a irnos despidiendo. Vamos a dar unos minutos más. Espero que hayan entendido. Si alguien puede escribirme si se entendió todo, porque la verdad que era mucha información y yo no soy bueno escribiendo, pero sí creo que tengo ciertas virtudes para transmitir, pero en este caso es demasiada información. A ver si me pueden decir si se entendió todo. Por favor, que escriban, aparte de la despedida, pues diga sí, se entendió, etcétera, etcétera. Porque el tema requiere de ciertas bases. Traté después de ser lo más sencillo y conciso posible.
Ok, dicen que es muy claro. Me alegra mucho esto. Pues, manos a la obra, mi tropa. Vamos a seguir esta batalla vibracional. Vamos a subir las vibraciones cada uno. Vamos a hacer que en el entorno se suban las vibraciones. Vamos a regalar el libro La Verdad Revelada, que se ha ido agrandando. Aura Blanca que lo diga, que lo publique y que le ponga fechas de actualización para que la gente lo vea dentro del título, actualizado a tal fecha. Y pues ese es nuestro trabajo, difundir la verdad, vibrar alto y también informar y orientar a nuestro alrededor. Muchas gracias, los amo incondicionalmente. Visita laverdadrevelada.net.